Disney es la empresa que prácticamente inventó el cine de animación. Hemos sido generaciones que hemos crecido con las películas y con los personajes de Disney. Yo crecí con los personajes de Disney, mis hijos también, y generaciones detrás de la mía también. Disney no solamente se preocupaba por contar una gran historia y por tener personajes que emocionen y cautiven al espectador. Disney también se preocupaba por tener lo último de la tecnología para que sus películas sean más realistas, con mejores efectos y completamente vanguardistas. Sin embargo, ¿sabías que en los años 90 Disney había perdido toda su magia y toda su creatividad estaba enterrada debajo de cerros de burocracia y de directivos anticuados? En este video quiero contarte cómo una empresa llamada Pixar rescató a Disney de esa etapa oscura y sin ideas. Yo soy Álvaro Felipe de EDEteam y si es la primera vez que llegas a este canal te cuento que somos una plataforma y red social educativa con la mejor metodología en español. Si a ti te gusta la tecnología, no te conformes con ser un simple usuario, sino que aprende a crear tus propias aplicaciones, tus propios diseños y, ¿por qué no?, tu propia empresa. Entra hoy mismo a ed.team para comenzar gratis. Además, te cuento que durante esta semana puedes adquirir nuestros planes premium con un descuento de hasta el 30% usando el código EDICUPON. Así como lo escuchas, EDICUPON debe aparecer por aquí en la pantalla. Vas a ed.team/premium, insertas el código EDICUPON y tienes un descuento de hasta el 30%. Y por si eso fuera poco, estamos sorteando un mes gratis en esta semana. Te voy a dejar en la descripción o en los comentarios el link para que participes en este sorteo. Ahora sí, vamos al tema de este video, que es Pixar. ¿Y qué tiene que ver Pixar con Luke Skywalker, con Darth Vader, con la princesa Leia? ¿Qué tienen que ver? Es que para entender esta historia tenemos que remontarnos al lejano 1977, 44 años atrás. Yo ni siquiera había nacido, imagínate. Es mucho tiempo. En ese año se estrenó Star Wars o La Guerra de las Galaxias, una película icónica, histórica, simbólica. Le podemos poner muchísimos adjetivos a esta película, pero que marcó un antes y un después en la historia. No solamente en la historia del cine, en la historia cultural incluso. Lo curioso es que nadie creía en esta película antes de que salga a los cines. Ni siquiera los mismos actores creían en ella, ¿puedes creerlo? Y aún así fue un éxito rotundo. George Lucas, su director y productor, se convirtió en una leyenda y multimillonario. 2 años después, en 1979, George Lucas contrató a Ed Catmull para dirigir su departamento de tecnología, porque Lucas estaba seguro que las computadoras podían ayudarlo muchísimo en el proceso de producción de sus películas. Catmull tenía un currículum impresionante. Había venido de trabajar incluso en el proyecto ARPANET, que fue el precursor de la Internet actual. Había sido el creador de la primera animación por computadora en 1973. Estamos hablando de 48 años atrás. Es una cosa impresionante. Él había introducido su mano izquierda, la izquierda, en un molde de yeso. Luego había creado el molde de triángulos para darle ese aspecto tridimensional y luego le había creado una superficie. Para su época era impresionante. Mira los gráficos que puedes ver ahí. Es una cosa increíble. 48 años atrás. Y no exagero, no se había hecho nunca nada igual y la gente quedó sorprendida. Y es que había un tema con Ed Catmull. El hombre, aunque era un ingeniero y era muy bueno en su área, muy técnico y con muchas habilidades, él en el fondo quería ser un animador. Él había crecido inspirado por Walt Disney y siempre soñó con crear animaciones por computadora. Era el sueño escondido que él tenía. Catmull con su equipo desarrollaron el software Reyes, que era el acrónimo de Render Everything You Ever Saw, es decir, renderiza todo lo que puedas ver, que era obviamente un software de renderizado de imágenes creadas por computadora, muy revolucionario para su época. Con este software se crearon efectos tan impresionantes como el efecto Génesis de Star Trek 2, que puedes ver aquí. O el efecto de la película El joven Sherlock Holmes de 1985. Como es natural, muchas personas importantes del mundo del cine se daban un paseo de vez en cuando por Lucasfilms para ver qué nuevas tecnologías estaban creando y cuáles podían ellos usar en sus próximas películas. De esa manera, un buen día llegó un grupo de animadores de Disney, entre los cuales se encontraba John Lasseter, un muchacho que quedó maravillado con el software Reyes, completamente maravillado, porque él tenía una idea en mente, una película animada por computadora sobre una tostadora y una lámpara. Sin embargo, para los creativos de Disney, las ideas de John Lasseter eran demasiado extravagantes, demasiado.
así que lo despidieron. Tiempo después, Ed Catmull, que no sabía que John Lasseter había sido despedido de Disney, se volvió a encontrar con él y le invitó a ir a Lucasfilms para ayudarles con algunos proyectos. Lasseter, que estaba dolido por haber sido despedido de Disney, la empresa que él admiraba porque él soñaba con ser animador de Disney y acababa de ser despedido por ser creativo. Ironías de la vida, se fue con Ed Catmull y la primera película que él creó o que él dirigió fue Las aventuras de André y Wally B, que era las aventuras de este muñeco con este abejorro. Era algo muy revolucionario para la época. Pero había algo curioso que vio Ed Catmull en John Lasseter. Ed Catmull era un ingeniero, era un tipo muy técnico, tenía amor por el arte. Él había creado un software de renderizado de imágenes por computadora, pero no tenía la capacidad de contar historias. Él podía hacer que una mano se mueva, que un muñeco camine, pero John Lasseter podía crear una historia, podía hacer que los personajes tengan sentimientos, tengan vida, que conecten con el espectador. Y esa dupla fue impresionante, la dupla de Ed Catmull y John Lasseter. Por ese tiempo, sin embargo, George Lucas se enfrentaba a un divorcio que le iba a salir muy costoso. Como todos los divorcios de los millonarios, ¿no? Yo no entiendo para qué se casan si luego se van a divorciar. Pero en fin, le iba a salir muy caro. Entonces tenía que poner en orden sus finanzas y recortar por aquí, recortar por allá. Y obviamente uno de los lugares donde él pensaba recortar era el departamento de tecnología, porque no le había encontrado mucho uso todavía. Entonces Ed Catmull y su socio Andy Smith decidieron comprar esa división de Lucasfilms, pero necesitaban un inversionista porque no contaban con el dinero. Y es en ese momento que llega la figura de Steve Jobs a la historia de Pixar. Aunque claro, aún no se llamaba Pixar, pero estuvieron a punto de vender la división a Philips. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiera terminado haciendo John Lasseter y Ed Catmull? Focus. No sé. La cosa es que encontraron a Steve Jobs y Steve Jobs se mostró decidido a comprar toda la compañía. Ed Catmull y Andy Smith no querían eso. Querían un socio, un inversionista, no querían un nuevo jefe, un nuevo propietario. Así que le dijeron que no y siguieron buscando. Pasó un tiempo y no tenían ningún inversionista, las cosas estaban terribles, ellos ya no sabían qué hacer y un buen día se volvieron a encontrar con Steve Jobs. Y llegaron a un acuerdo. Steve Jobs dijo que compraría el 70% de las acciones y el resto sería de los empleados, que ellos lo comprarían. Jobs compró la división por $5 millones e invirtió otros $5 millones en convertirla en una compañía a toda regla. Ahora había que buscarle un nombre. ¿Qué nombre le pondrían? Se decidieron por Pixar, porque Pixar era la computadora principal de esta división con la que se procesaban las imágenes. Pixar Image Computer. De hecho, es una computadora tan icónica en la historia que existe un ejemplar de la Pixar Image Computer en el Museo de Computación en Estados Unidos, como pueden ver en la imagen. Steve Jobs siempre fue un tipo en medio de la tecnología y el arte. Le encantaba lo que la tecnología podía hacer por la creatividad humana, como una herramienta para la creatividad. Sin embargo, no estaba muy interesado en el mundo de la animación. Él quería llevar Pixar a las computadoras de consumo, como lo que había hecho con Apple. Esta nueva compañía, Pixar, tenía un terrible problema. Nadie sabía qué hacer. Ed Catmull confiesa en su libro que no tenía la más remota idea de qué hacer. Él había trabajado siempre con un presupuesto y no se preocupaba de dónde venía ese dinero o hacia dónde se iba. Ahora tenía que ver los registros de ventas, ahora tenía que buscar clientes, ahora tenía que hablar de marketing. Steve Jobs tampoco sabía nada porque él había trabajado con el mercado de consumo masivo en Apple, no le había vendido empresas. Las computadoras de Pixar costaban $130,000. Así como lo escuchas, $130,000, y se vendieron obviamente al mercado empresarial, principalmente al mercado de la medicina para el procesamiento de imágenes. Sí, y tú te burlabas de la computadora de $5,000 de Apple. Esta valía $130,000. El hecho es que John Lasseter y Ed Catmull seguían con el tema de las animaciones por computadora. Pero aún así Pixar no tenía dinero y Steve Jobs de su bolsillo tenía que seguir inyectándole dinero para que la empresa sobreviva porque se estaba desangrando completamente. En el año 1986, John Lasseter crea su primer cortometraje dentro ya de la marca Pixar, que sería Luxo Jr. La historia de una lámpara Luxo con su hijito, una lámpara también que juega con una pelota. Ya te habrás dado cuenta que de ahí sale el logo de Pixar, esta lámpara Luxo que incluso está en la puerta, en la entrada del edificio Steve Jobs, que es el edificio de Pixar. Como siempre, John Lasseter tenía esa habilidad de darle vida y sentimientos a sus personajes. Era increíble cómo una lámpara y su hijo, dos objetos inanimados en este pequeño cortometraje, tenían vida y tenían emociones.
el niño era travieso y el papá intentaba comprenderlo. Es impresionante. 2 años después, en 1988, se lanza Teen Toy. Este es un corto animado que sería, digamos, el precursor de lo que luego fue Toy Story, porque era la historia de un juguete de hojalata, Teen Toy, que es acosado por un bebé. Hay una escena que recuerda mucho a Toy Story, porque Teen Toy se va escapando del niño, se mete debajo de la cama y encuentra todo un grupo de juguetes asustados. Obviamente fue antes de Toy Story, pero si tú buscas Teen Toy en YouTube y lo miras, inevitablemente vas a pensar en Toy Story. Así que de ahí empezó, digamos, a formarse la idea en la cabeza de John Lasseter. Teen Toy ganó el Oscar. Fue una revolución total en la cabeza de Steve Jobs. Steve Jobs en ese momento comprendió que el futuro de Pixar no era vender hardware, que el futuro de Pixar no era vender software, porque llegaron incluso por estos problemas económicos a hacer comerciales. Como tenían software de animación, empezaron a hacer comerciales para otras empresas, pero ninguno de los empleados se sentía motivado a hacer eso, así que seguían intentando la animación. Steve Jobs seguía recortando presupuestos, haciendo despidos masivos, poniendo dinero de su propio bolsillo. Llegó a poner $50 millones. Recuerda que él compró Pixar por 5 y terminó metiéndole $50 millones porque la empresa se desangraba a pasos agigantados. Era una hemorragia de dinero. Todos estaban desesperados. Steve Jobs estaba desesperado porque no había por dónde encontrarle camino. Intentó vender Pixar a varias empresas, pero al final nunca llegaron a nada. Aunque aparentemente Steve Jobs no estaba dispuesto a vender Pixar, solamente estaba tanteando el terreno para saber cuánto valía en el mercado, cuánto le ofrecían. Bill Gates ofreció pagarle $90 millones, pero Steve Jobs quería 120 y no llegaron a nada. Pero según Ed Catmull en su libro, Steve Jobs estaba tanteando el terreno para saber si venderlo o no. Al final decidió no vender Pixar y seguir inyectándole dinero. Para 1990 Pixar estaba al borde de la bancarrota. Uno de sus clientes importantes era Disney. Pixar había desarrollado un software llamado CAPS que le permitía a Disney colorear sus imágenes por computadora. Los dibujantes dibujaban al proceso natural de siempre las imágenes y luego este programa les permitía colorearlos con una paleta de color en vez de usar las técnicas antiguas de láminas de acetato, serigrafía, etc. Entonces un buen día Steve Jobs fue a visitar a Jeffrey Katzenberg, que era el director de la división de películas en Disney, y le dijo: oye, ¿ustedes cómo se sienten con Pixar? ¿Se sienten bien? Sí, dijo Jeffrey. Y Steve Jobs le dijo: ¿y cómo creen que Pixar se siente con ustedes? ¿Creen que estamos felices con ustedes? Y Katzenberg le dijo: pues espero que sí. Y Jobs le respondió: pues no estamos felices. ¿Sabes qué nos haría felices? Hacer una película con ustedes. Eso sí que nos haría felices. Entonces empezaron las negociaciones, pero eran unas negociaciones muy difíciles por el ego de Steve Jobs y el ego de Jeffrey Katzenberg. Katzenberg pedía quedarse con toda la tecnología de Pixar. Steve Jobs no cedió. Katzenberg también pedía quedarse con la propiedad intelectual de los personajes que cree Pixar. Y Steve Jobs, aunque no quería, tuvo que ceder porque no le quedaba de otra. Estaba al borde de la quiebra Pixar. Finalmente hicieron un trato por 3 películas. Disney iba a poner el dinero para que Pixar haga estas 3 películas. A cambio se iba a quedar con todo el derecho de los personajes. Ellos podían crear secuelas si les daba la gana. Podían crear muñecos, merchandising. Pixar recibiría el 12.5% de los ingresos de las boleterías de los cines. Y entonces comenzó la producción de Toy Story, que contó con varias peleas con los creativos de Disney que venían a aportar sus ideas y lo único que hacían era deformar la película, convirtiendo incluso a Woody en un villano total. Durante estos años Pixar seguía desangrándose porque prácticamente tenían un jefe. Disney era su jefe que les había encargado que ellos hagan una película. Es como que a ti te contraten para hacer una aplicación móvil o una aplicación web, es tu cliente. Entonces Pixar estaba contrarreloj trabajando, habían perdido años haciéndole cambios al guión por lo que pedía Disney, y Jobs siempre fue el que peleaba a favor de Pixar. Siempre peleaba con Disney, le pedía más presupuesto a los directivos. Fue un toma y daca muy duro entre Steve Jobs y Jeffrey Katzenberg durante estos años. Sin embargo, al final se logró. Y en 1995 se estrenó Toy Story. Fue un éxito rotundo. Sin embargo, nadie sabía si iba a ser un éxito o no. Habían puesto su mayor esfuerzo en Toy Story. Sin embargo, siempre está la duda de cómo la gente lo recibirá.
En noviembre de 1995 esta película tuvo dos estrenos. Por un lado, Disney la estrenó con todos los personajes del mundo de Hollywood y los que participaron en la película, y por otro lado Steve Jobs la estrenó con todos los personajes de Silicon Valley y del mundo de la tecnología. Era una cosa rara, una película con dos estrenos. ¿Cómo es esto posible? Curiosamente, la película fue un éxito, pero toda la prensa hablaba de cómo Disney seguía inventando grandes películas, cómo Disney no perdía el genio creativo. Eso volvió loco a Steve Jobs. Lo enojó muchísimo y se dedicó a decirle a toda la prensa que la película era de Pixar, que no era de Disney, que Disney no era más que un distribuidor. Disney lo único que hizo fue llevar nuestra película a las salas de cine, pero toda la creatividad es nuestra. Estoy convencido de que esa actitud tan firme y ese carácter tan duro de Steve Jobs permitieron que la gente reconozca a Pixar como la creadora de la película. Si no, la prensa y el público siempre hubiera pensado que era una película de Disney. Eso va para los que dicen: ay, es que debería ser más humilde, un CEO debe ser humilde y abrazar niños y besar al Papa. No, hay que ser duro, hay que defender tu empresa, hay que defender la imagen. Una semana después de estrenado Toy Story, Pixar salió de la bolsa. La gente creía que Steve Jobs estaba loco, incluso Ed Catmull le dijo: eso es imposible. Pixar es una empresa que se ha estado desangrando por años. Ha sido una hemorragia de dinero. ¿Cómo la vamos a sacar a la bolsa? Por lo menos hagamos un par de películas más y que nos vaya bien. Steve Jobs dijo que no. Ese era el momento, era ahora o nunca. La gente estaba convencida de que había nacido un gran estudio de animación al nivel de Disney muchas décadas atrás. Entonces era el momento preciso, además que ese dinero lo necesitaban con urgencia para renegociar el trato con Disney. Ese trato era muy perjudicial para Pixar, pero no les quedaba otra porque estaban al borde de la quiebra. Y Steve Jobs decía: si ponemos mitad y mitad en la producción de las siguientes películas, puedo renegociar el contrato. Dicho y hecho, salieron a la bolsa. Ganaron una millonada. Steve Jobs ganó en esa salida a la bolsa $1.200 millones, muchísimo más dinero del que ganó con la salida a la bolsa de Apple. De hecho, fue la salida a bolsa más exitosa de la historia hasta ese momento. Ahora Pixar ya no era una empresa al borde de la quiebra, era una empresa con mucho dinero, era una empresa que podía plantarse cara a cara con Disney y decirle: vamos a renegociar el contrato. Y fue un tira y afloja muy duro con Disney. El CEO de Disney, Michael Eisner, no podía creer el descaro de Steve Jobs, que venía y le pedía renegociar el contrato y que vayan a mitades. Pero finalmente se hizo el acuerdo. Quedaron en hacer 5 películas durante los siguientes 10 años. Impresionante. Tenían un contrato por 3 películas donde Disney se llevaba todos los derechos y ahora habían cambiado a un contrato de 5 años, mitad y mitad, a partes iguales. El CEO humilde y que besa a los niños y que suelta una paloma de la paz, ¿habría logrado esa negociación? Piénsalo. La segunda película de Pixar fue Bugs o Bichos en español. Pero sucedió algo muy curioso. Fue plagiada descaradamente por una película llamada Ants, que hasta te puedes dar cuenta en la imagen que tenía una animación de baja calidad, mediocre, en comparación con la animación de Bichos, que era una animación muy bien hecha, muy detallada, con la hierba y desde el punto de vista de los insectos. Pero ¿por qué un plagio? ¿Por qué yo digo plagio? ¿Será que también robó un post en inglés y lo tradujo al español? No, este señor llamado Jeffrey Katzenberg, ¿te acuerdas de Jeffrey Katzenberg, el director del departamento de películas de Disney? Jeffrey Katzenberg había salido de Disney y había creado su propia empresa de animación llamada DreamWorks junto a Steven Spielberg. Si te suena DreamWorks es por Shrek, pero Shrek fue muchos años después. DreamWorks estuvo haciendo películas malas. Creo que hasta Shrek, que fue pues el boom de DreamWorks. La cosa es que sí, fue un plagio descarado. Hasta John Lasseter, que era un tipo tranquilo, un tipo juguetón, hasta él se enojó y le gritó por teléfono a Jeffrey Katzenberg por este plagio tan descarado. Es más, salieron con meses de diferencia nada más. Pero la crítica le dio completamente la razón a Pixar. Había una diferencia del cielo a la tierra entre Bichos y Ants. Repito, solamente mira la imagen y mira la calidad de la animación, la calidad de los gráficos, ¿no? Tiempo después, Disney le propuso a Pixar crear la segunda parte de Toy Story, pero para la TV, para video, no para el cine. Pixar no aceptó. Pixar dijo que ellos no querían crear un producto inferior, que querían crear un producto para el cine, y se metieron a la producción de Toy Story 2, que también fue un éxito. Sin embargo, es muy fácil desde afuera decir: wow, fue un éxito, Pixar es increíble, Pixar hace éxitos uno tras otro.
pero la historia por detrás fue bastante más oscura. Sin mala intención, pero fue bastante más oscura. Y es que Pixar había contratado a unos directores novatos pensando que podían ser dirigidos por los directores más experimentados como John Lasseter para crear esta segunda parte de Toy Story, mientras los directores más experimentados estaban trabajando en Bichos. Así que tenían dos proyectos en paralelo. Ellos creían que todo iba a salir bien porque ya tenían los personajes y era crear una secuela. Sin embargo, fue una desgracia total. Lo curioso es que aunque era malísimo el guión, pésimo guión, cuando lo presentaron a los directivos de Disney, ellos aceptaron. En Pixar decidieron despedir a estos directores, esa fue una parte fea, y tener que trabajar en dos proyectos en paralelo, Bichos y Toy Story 2. Tuvieron que trabajar los 7 días de la semana, por meses sin ver a su familia. Hubo gente que enfermó, hubo gente que le dio ansiedad, dormían debajo de sus escritorios para seguir a la mañana siguiente a primera hora. Fue tremendo, pero lograron sacar Toy Story 2, que fue un éxito también y que superó a Toy Story 1. Para aquella época, Pixar ya era una empresa consolidada, grande y fuerte en la que cualquier creativo quería trabajar. Ya no era esa startup que se estaba desangrando de dinero sin encontrar un modelo de negocio. En esa época entra en escena Michael Eisner, el CEO de Disney. Michael Eisner era un tipo con un gran ego y con poco respeto por los creativos de Pixar. Les faltaba una película para terminar el acuerdo. Ya habían creado Monster Inc., demostrando que Pixar podía sacar un éxito tras otro. Sin embargo, la siguiente película de Pixar era Buscando a Nemo. Michael Eisner había visto avances de Buscando a Nemo y él, en su arrogancia, había ido al consejo directivo de Disney a decirles: "No es la gran cosa. Con Buscando a Nemo se les va a acabar la racha de éxitos y se va a demostrar que no hay empresa que tenga un éxito tras otro, que algún día van a fracasar. Y Buscando a Nemo va a ser una buena película, pero no va a ser un éxito. Así que ellos van a estar completamente en desventaja y van a tener que renegociar nuestro acuerdo". Además, que en una conferencia de prensa Michael Eisner había hablado muy mal de Apple por el eslogan del iTunes: copia, mezcla, graba, dando a entender de que Apple incitaba a la piratería, cuando nunca fue así, se refería a copiar CDs originales. Pero eso enfureció completamente a Steve Jobs, y Steve Jobs fue a renegociar el contrato. Dijo: si ustedes quieren continuar con nosotros, porque en Buscando a Nemo se acababa su contrato, nosotros les vamos a dar 7.5% de los ingresos y vamos a ser dueños absolutos de todo. Es decir, de haber pasado del 12.5 a Pixar, luego haberse movido al mitad, 50-50, ahora Jobs les estaba diciendo: ustedes no me importan. Yo me quedo con todo y les doy 7.5%, pero yo soy dueño absolutamente de todo. Ustedes van a ser simplemente distribuidores. Ustedes van a llevar mis películas al cine y nada más. Michael Eisner, en su ego, no aceptó porque él tenía un as bajo la manga, y es que Disney tenía el derecho de todos los personajes que había creado Pixar hasta el momento. Ellos podían hacer secuelas si les daba la gana, ellos podían hacer merchandising, ellos podían hacer lo que quisieran con estos personajes. John Lasseter estaba muy triste. John Lasseter quería a sus personajes, él los había creado, eran como sus hijos. Entonces le mortificaba esta situación. Pero Steve Jobs logró infundirle ánimos al equipo de Pixar, diciéndoles que todo iba a seguir adelante. En ese momento Pixar estaba trabajando en sus siguientes películas, que eran Wall-E y Ratatouille. Cuando Disney cambió de CEO a Bob Iger, las conversaciones continuaron, porque Bob Iger era muy fan de Apple, le caía muy bien a Steve Jobs, así que lo llamó y le dijo: vamos a renegociar esto, definitivamente hay que renegociar. Porque Bob Iger había visto que en un desfile todos los personajes de la última década eran de Pixar. No había personajes de Disney. Disney no había creado nada en 10 años. Entonces él estaba convencido de que no había modo. La única manera era renegociar con Pixar para que Disney crezca. No era que Pixar estaba en desventaja, era todo lo contrario. Así que fue al consejo directivo de Disney y les planteó la situación. Estamos en problemas. La única opción es comprar Pixar, porque si no, Pixar se va a convertir en nuestro competidor. El consejo le dio la aprobación para intentar la compra y él conversó con Steve Jobs, lo convenció. Steve Jobs convenció a John Lasseter y a Ed Catmull. Fue difícil, les dio pena, pero les aseguró que la cultura de Pixar no se iba a perder con esta fusión con Disney. Finalmente se consiguió la fusión. Disney compró Pixar por $7.400 millones y Steve Jobs pasó a ser el socio individual mayoritario de Disney con 7%,
y Ed Catmull y John Lasseter pasaron a dirigir Pixar y Disney Animation. Aunque Disney compró Pixar, realmente Pixar llevó toda su cultura a Disney. En su libro Creativity Inc., Ed Catmull cuenta cómo ellos encontraron a Disney con capas y capas de burocracia, de decisiones que no se podían tomar porque había todo un proceso que seguir y que apagaba el ánimo creativo de sus trabajadores. Disney tenía creativos, pero estaban enterrados debajo de la burocracia. Así que el primer trabajo de Lasseter y de Catmull en Disney fue cambiar completamente su cultura a una cultura más abierta, a una cultura de participación. La cultura de Pixar era que las ideas podían venir de cualquier parte. Algo así como Ratatouille, de que cualquiera puede cocinar. Algo así. Las buenas ideas pueden venir de cualquier parte, no solamente de los directivos, del CEO, del creativo principal, de cualquier parte. Así que había una política de puertas abiertas para soltar ideas, para proponer mejoras. Cualquier empleado podía proponer mejoras para la empresa. Entonces les tardó tiempo, pero lograron llevar esa cultura a Disney. Y este cambio cultural de Pixar hacia Disney dio sus frutos, porque en el año 2011 se lanzó Enredados, película con la cual Disney volvió a las grandes ligas, volvió a sus mejores épocas, y en 2013 salió Frozen, que fue una película como en los mejores tiempos de Disney, que no solamente vendía entradas al cine, vendía merchandising, vendía muñecos, vendía un montón de productos adicionales alrededor de la película. Repito, como en las mejores épocas de Disney. Pero no solo eso, sino que Pixar además trajo su tecnología, trajo su software, Renderman, que era como la versión siguiente de Reyes, con el cual Disney anima sus películas. Hasta las películas actuales las anima con el software de Pixar. Así que no solamente fue una inyección cultural, fue una inyección también tecnológica de Pixar a Disney, que la sacó de esa oscuridad de casi 2 décadas. Esta historia comenzó con Star Wars y termina con Star Wars, porque Disney se volvió tan grande que en su momento compró Lucasfilms y se quedó con toda la franquicia de Star Wars, y ellos siguen lanzando películas, algunas no tan buenas, algunos sí, pero ahí están continuando con esta saga que los fans aman y adoran, que es Star Wars. También compró Marvel, Fox. Disney es dueña casi de todo hoy por hoy, pero cabría preguntarnos si Disney habría podido ser tan grande al día de hoy sin la adquisición de Pixar, sin la ayuda de Pixar y sin el genio creativo de estos 3 genios creativos, valga la redundancia, pero es que tengo que repetirlo porque son 3 genios: Ed Catmull, Steve Jobs y John Lasseter. Cada uno desde su punto, cada uno desde su posición en la cancha de fútbol, si queremos hacer la analogía, lograron hacer de esta empresa una de las más grandes y más innovadoras de la historia. Si quisieras saber más de esta historia, hay 2 libros que quisiera recomendarte: Creativity Inc. o Creatividad S.A. en español, de Ed Catmull, el CEO de Pixar, donde cuenta toda esta historia y cuenta incluso ese lado de Steve Jobs que la gente no conoce, y Ed Catmull molesto, porque él mismo lo dice: me enoja cuando la gente solamente ve el lado de Steve Jobs duro y difícil de controlar, cuando Steve Jobs realmente era un genio creativo. O sea, es imposible que una persona con tantos defectos, como se dice, hubiera podido lograr cosas geniales tanto en Pixar como en Apple. Es imposible. Y las personas que lo han conocido de cerca, como Ed Catmull, el creador de este libro, y Jay Elliott también, que fue su vicepresidente en Apple y que escribió 2 libros sobre Steve Jobs, los 2 coinciden en lo mismo, ¿no? La gente que no lo conoce ve solamente el lado negativo. Este libro está dedicado a Steve Jobs, de hecho. Y el segundo libro es la biografía autorizada de Walter Isaacson sobre Steve Jobs, donde hay 3 capítulos específicos sobre el tema de Pixar, aunque si te interesa específicamente el tema Pixar, te recomiendo Creativity Inc., donde hay muchísimos detalles que no se cuentan para nada en el libro de Steve Jobs. Espero que este video te haya gustado. Lo he hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísimo cariño, para brindarles a ustedes contenido de calidad, contenido que los entretenga a la vez que los eduque. Además, te recuerdo que si te gusta la tecnología, no seas un simple usuario, sino que aprende a crear tus propias aplicaciones, aprende a crear tus propios diseños y, ¿por qué no?, crea tu propia empresa y aprende cómo en EDTeam.
entra a ed.team, así nada más, no .com ni nada, ed.team, por aquí abajo, por acá, por ahí, no sé, va a salir la dirección ed.team y puedes comenzar gratis hoy mismo. Tenemos nuestros cursos gratuitos para que tú entres y veas cómo funciona esto, y también tenemos nuestro plan premium que te da acceso a más de 150 cursos, y los que van a venir este viernes, por ejemplo, lanzamos la especialidad de SEO, una especialidad de las más pedidas en EDTeam este viernes. No te lo pierdas, y recuerda que durante esta semana puedes acceder a un descuento de hasta el 30% en tu plan premium usando el código EDICUPON. Así, EDICUPON. Vas a ed.team/premium y al momento de pagar le pones ahí EDICUPON. Te va a preguntar, ¿tienes un cupón? Sí. Y escribes EDICUPON y los precios van a cambiar automáticamente y vas a poder aprovechar este grandioso descuento. Y si eso fuera poco, durante esta semana también estamos con un sorteo de una suscripción mensual gratis. Solo tienes que dar clic en el link que te voy a dejar en la descripción o en el comentario o por acá, por algún lugar. Ya tú lo buscas, le das clic, sigue los pasos para participar en el sorteo y listo. Entras al sorteo de una suscripción mensual gratis en EDTeam. Yo soy Álvaro Felipe, espero de mucho corazón que este video te haya gustado, porque a mí me costó mucho trabajo hacerlo, así que si no te gustó, pues son horas de trabajo perdidas o días de trabajo perdidos. Pero yo sé que te ha gustado. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Chao.